Hola a todos y todas las emprendedoras, sean muy bienvenidos a esta sesión de Lean Startup de cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Mi nombre es Diego Jiménez, soy el actual coordinador del Departamento de Incubación en Chrysalis y de formación soy ingeniero civil industrial. He tenido la oportunidad de acompañar a más de 60 startups en la creación de sus modelos de negocio y sacar adelante sus compañías. Así que los invito a poner atención a la siguiente sesión y a todos los contenidos que tenemos para ustedes. Lo primero es comentarle cuáles van a ser los contenidos y los aprendizajes esperados de la sesión. Así que lo primero va a ser conocer cuál es el método Lean Startup. Vamos a conocer algunos conceptos como el de pivotar. Vamos a buscar algunas herramientas que nos permitan identificar problemáticas que requieran alguna solución y a su vez también algunas metodologías para la generación espontánea de ideas. Además, les vamos a presentar de manera sencilla algunas metodologías para la construcción de prototipos ágiles y su diseño para su posterior iteración. Y los aprendizajes esperados que esperamos ustedes puedan obtener luego de este módulo tienen que ver con conocer Lean Startup y sus principales aspectos y los beneficios también de poder implementarla dentro de su emprendimiento. Por supuesto, poder identificar a quién va dirigida la solución, manejar los conceptos de Customer Development y su relevancia con respecto a la metodología, conocer cuáles son los pasos para desplegar el método de Lean Startup, que son 5, comprender la relevancia del desarrollo de un producto mínimo viable y la importancia del levantamiento de métricas en el método Lean Startup. Además, vamos a buscar conocer la generación de modelo de negocio a través del Lean Canvas y se espera que cada uno de ustedes maneje el concepto de Design Thinking y su relevancia con relación al método Lean Startup. Así que partamos con ello. Lo primero es compartirles qué es el método Lean Startup. ¿Ya? Este concepto fue desarrollado por Eric Rice en el año 2008 en su obra El método Lean Startup, que lleva por bajada del título Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Esta tiene como objetivo principal reducir el tiempo y el costo a la hora de crear una nueva empresa, una startup o un producto. ¿Y cómo? Que es la parte más importante, utilizando las hipótesis y la experimentación como herramientas centrales para su desarrollo. Así que como objetivo central, el método de Lean Startup busca averiguar qué es lo que se debe construir, aquello que nuestros clientes quieren y por lo que están dispuestos a pagar, tan rápido como sea posible. El método de Lean Startup, como les comentaba recién, tiene como centro la validación de hipótesis y la experimentación para poder validar dicha hipótesis y se centra en 3 principales conceptos y en 3 principales ejes de trabajo, que son crear, medir y aprender. Cada uno de ellos es muy relevante a la hora de poder implementar Lean Startup porque son, como les mencioné recién, el eje de su implementación. En esta lámina podemos ver que entre cada uno de estos pilares se encuentran la idea, el producto y los datos, que son aquellos que nos van a poder permitir habilitar la siguiente etapa. Pero antes de profundizar en cada uno de estos pilares, es importante mencionar que la metodología de Lean Startup nace desde el concepto científico y la validación de hipótesis, porque cualquier modelo de negocios o cualquier emprendimiento, startup que comienza y desarrolla su primer modelo de negocios como un Lean Canvas, tiene una serie de supuestos establecidos en ese primer modelo de negocios, los cuales son necesarios validar con la interacción la interacción con nuestro público objetivo o nuestro segmento de clientes. Y para poder realizar ese proceso, lo que buscamos es poder disminuir el nivel de incertidumbre que existe en los supuestos que nosotros realizamos. Así que, en un primer modelo de negocios donde el nivel de incertidumbre es alta, nuestro objetivo es poder disminuir esa incertidumbre a través de un proceso de experimentación, que como podemos evidenciar en esta lámina, nosotros identificamos supuestos o creencias que tenemos y que dejamos plasmadas en nuestro modelo de negocios, identificamos nuestras hipótesis, que es cuáles de esas cosas realmente creemos que son realidad, más que tenemos la certeza, y tomamos esa hipótesis y la sometemos a un experimento que nos permita poder validar o rechazar aquella creencia o supuesto que nosotros habíamos identificado en un comienzo. Es sumamente importante que este experimento cumpla con algunos requisitos, por ejemplo, que sea repetible y que todos aquellos
clientes que pasan por este proceso, que nutren la validación de la hipótesis, sean sometidos al mismo experimento para que podamos realmente poder comparar la información. Y luego de poder pasar, luego de realizar el experimento, es donde nosotros tenemos nuestras hipótesis que van a ser el resultado de este proceso, sean validadas o rechazadas. Muy importante, va a ser el caso en que lo vamos a conocer en las láminas siguientes, es cuando nuestra hipótesis no es validada, que nos va a dar pie a una actividad muy importante que es el pivoteo. Ahora sí, profundizando en nuestros tres principales pilares, que son crear, medir y aprender como ejes centrales de la metodología Lean Startup, es muy importante saber, como les mencionaba en un comienzo en su definición, que este método puede ser aplicado a la creación de un producto, a la creación de una nueva empresa, etc. Así que es sumamente importante el contexto por sobre el cual se aplica este método. Lo primero es crear, que viene producto de la idea que mencionábamos en un comienzo. Cuando nosotros tenemos una idea, nuestro primer objetivo en el modelo de negocios es poder identificar aquellas hipótesis que crean valor o que son de crecimiento, dependiendo de la etapa en la que nosotros nos encontramos con nuestro emprendimiento. Si estamos en etapa temprana, necesitamos identificar aquellas hipótesis de creación de valor que van a habilitar, efectivamente que van a validar que nosotros vamos a desarrollar un producto y que vale la pena hacerlo. Así que en una primera etapa identificamos aquellas hipótesis de riesgo y que son las que van a permitir crear valor, para que luego pasemos a una etapa de medición, donde justamente es donde se realiza el proceso de experimentación y es donde nosotros salimos del edificio, como se dice, a interactuar con nuestro segmento de clientes y poder validar o rechazar esas hipótesis identificadas. Existen distintos métodos para poder validar o rechazar hipótesis. Siempre se recomienda que en una etapa temprana, cuando estamos comenzando, esas hipótesis sean rechazadas o validadas a través de un proceso de entrevista a nuestro segmento de clientes. Estas entrevistas siempre tienen una estructura y terminan con preguntas abiertas que permitan a nuestro entrevistado poder explicar al detalle cuáles son las problemáticas que él sufre. Y en ese proceso de experimentación, donde nosotros buscamos medir, es justamente donde se desarrolla la contabilidad de la innovación, que es justamente este proceso de rechazar o validar aquella hipótesis que está en etapa temprana. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en estadios más avanzados de un emprendimiento, de una startup, ahora nuestras hipótesis ya no son de creación de valor, porque esos ya fueron resueltos, sino más bien son hipótesis de crecimiento, que es las preguntas que me hago son cuáles son las restricciones que hoy día tengo para poder crecer, y las formulo como hipótesis de tal manera que yo pueda salir de mi lugar de trabajo, del edificio, como se dice, a poder entrevistar y levantar información desde los mismos clientes que me permitan nuevamente validar o rechazar esas hipótesis. Para luego pasar a la segunda etapa nuevamente de medir. Cuando nos encontramos en la primera etapa de crear, es sumamente importante que podamos mostrar a nuestros clientes cuáles son, en el fondo, esas hipótesis que hemos podido rechazar y validar, y cuando tenemos cierta certeza de algunos elementos que hayamos podido aprender de nuestro segmento de clientes, es muy importante desarrollar un producto mínimo viable, que son estas herramientas, porque no necesariamente es un producto terminado, que nos facilitan cómo mostrar los atributos que tiene nuestro producto, nuestro servicio, en el fondo la solución, a nuestro cliente, de tal manera que podamos nuevamente poder realizar una medición con respecto a cómo interactúa nuestro segmento de clientes con ese producto establecido. Y nuevamente la idea es poder rechazar o validar hipótesis. Y luego del proceso de medición viene nuestro tercer eje de trabajo, que es el más relevante, que es el aprendizaje. Porque cuando yo creo o identifico tanto nuestras hipótesis, ya sean de creación de valor, de crecimiento, o creé nuestro producto, para poder salir a medir, esa medición tiene que venir acompañado de un aprendizaje que nos permita entender si debemos perseverar con la solución y el modelo de negocios que ya habíamos presentado y que nos habíamos planteado, o por el contrario, si las hipótesis han sido rechazadas, pivotar, es decir, modificar los elementos tanto de la solución o del modelo de negocios que permitan su viabilidad en el mediano y largo plazo.
Así que entendiendo que estos son los tres ejes principales de la metodología de Lean Startup, que se basan en aprender de manera rápida, porque esto es un ciclo que se tiene que hacer lo más rápido posible, ¿ya? Debo crear, medir y aprender tan rápido como pueda, de tal manera de ir rechazando y validando las hipótesis que he establecido en mi modelo de negocios lo más temprano posible, con la intención de no despilfarrar el tiempo ni los recursos de lo que se dispone. Así que los 5 pasos principales para poder implementar el método o la metodología de Lean Startup son principalmente estos 5. Lo primero es plantear una hipótesis del negocio o la hipótesis central. Luego debemos validar esa hipótesis y para poder lograr esa validación tenemos que salir del edificio y entrevistar o realizar experimentos útiles a nuestro segmento de clientes, ¿ya? El tercer paso es medir los resultados de esa experimentación. Siempre se recomienda que sea a través de herramientas estándar que nos permitan en el fondo que un grupo de entrevistados o un grupo de prospectos o de clientes que pasen por este proceso sean medidos con la misma herramienta de tal manera que tengamos datos comparables. El cuarto punto tiene relación con el aprendizaje validado. Es muy importante que luego de realizar el proceso de experimentación y el proceso de medición a través de un instrumento que sea igual para todos los grupos que hayan pasado a través del experimento, es generar los aprendizajes de esas mediciones. Y eso tiene que realizarse con la información que ustedes hayan podido recopilar y las hipótesis que hayan podido identificar, de tal manera que podamos definir y decidir finalmente, como les decía en la parte anterior, si perseveramos o pivoteamos el modelo de negocios presentado. Y por supuesto el quinto punto es que esto es un ciclo repetitivo, es decir, que tenemos que seguir entrando en el ciclo de crear, medir y aprender hasta que tengamos nuestras hipótesis validadas o rechazadas de tal manera que podamos continuar con un modelo de negocios viable. Y una de las preguntas también muy interesantes es ¿por qué utilizar Lean Startup? Lo primero es que aligera enormemente el proceso de montar y lanzar una empresa, dado que eliminamos desde este punto de vista todos aquellos factores distractores y nos centramos netamente en poder encontrar un producto o un servicio que nuestro cliente quiera y por el que esté dispuesto a pagar. En segundo lugar, es un plan de actuación y trabajo que permite avanzar de manera rápida, porque como les decía al comienzo, el proceso exige que esto se ejecute la mayor cantidad de veces posible, en el menor tiempo posible, de tal manera que podamos optimizar tanto tiempo como recursos disponibles. Así que eso es parte de la filosofía Lean a la hora de implementar Lean Startup. Se opera con datos reales y no con previsiones, con previsiones inventadas. Eso es sumamente relevante, de hecho es uno de los principales valores de la metodología, que nos obliga a interactuar con nuestros prospectos, de tal manera de poder levantar información y datos reales. También es sumamente importante mencionar, porque siempre es una pregunta que surge desde los emprendedores, en el fondo, ¿cuántas entrevistas hay que realizar? Ahí yo les recomiendo recurrir al libro Running Lean, que hace una explicación bien interesante de cuántas entrevistas realizar, pero más que la cantidad de entrevistas, lo que determina cuándo yo te paro de hacer este proceso es las respuestas a las que llego. Así que ahí se las vamos a estar dejando en los material complementario para que también las puedan revisar. Y por último, tal como todos los elementos que conocen ustedes en el ecosistema de innovación y emprendimiento, todas las herramientas son muy visuales, lo que también facilita y concreta bastante más el trabajo que se puede realizar a través de la metodología. Así que ahora, dado nuestros objetivos de aprendizaje y entendiendo el ciclo de Lean Startup, que se centra en estos 3 pilares de crear, medir y aprender, vamos a repasar algunos elementos que son sumamente importantes para cada una de estas dimensiones. Así que con respecto a la idea vamos a ver algunos elementos que muy probablemente ustedes ya conozcan, pero los vamos a repasar para la identificación de problemáticas y la generación espontánea de ideas. En la dimensión de crear vamos a revisar las hipótesis y el prototipo. En el pilar de medir vamos a revisar el concepto de métricas claves que son sumamente importantes. Y por último, para poder aprender, como les decía, vamos a revisar el concepto de pivotar.
Así que lo primero es algunas herramientas para la identificación de problemas. Sin duda existen varias herramientas, algunas un poco más flexibles y más orgánicas, como son un diagnóstico, por ejemplo. Y también existen otras que ya son más del management tradicional, como la espina de pescado que se conoce, el diagrama de Ichikawa, que en el fondo busca determinar las raíces de un problema. Y otras, por ejemplo, como el cuadro diagnóstico, la matriz de Wester o el método de planificación. Hoy día les voy a mostrar un poco más en detalle el árbol del problema, que se centra principalmente en la identificación de un problema central. Esto también es relevante a la hora de poder trabajar la metodología, porque nos tenemos que centrar y todos los emprendedores tienen que ser capaces de identificar un problema central. Que si bien está inserto en un contexto, hay un problema claramente identificado que le duele a algún segmento de clientes. Eso es sumamente importante. Luego, el árbol del problema nos permite poder identificar causalmente, de manera lógica, cuáles son primero sus causas, es decir, qué provoca que exista este problema principal, y esto por supuesto tiene que estar mirado y analizado desde la perspectiva del cliente, y cada una de esas causas puede tener algunas subcausas, por decirlo de alguna manera, y es sumamente útil esta herramienta para poder entender de mejor manera cómo se relacionan cada una de las componentes que constituyen un gran problema. Porque sin duda, cuando nos enfrentamos a un problema de alcance nacional, latinoamericano o incluso mundial, existe la interacción de distintas fuentes que nutren la problemática, y es sumamente útil comprender cuáles son las raíces o cómo se conectan esos elementos, porque también así a ustedes les va a permitir priorizar a la hora de atacar y cómo ir resolviendo este problema principal. Y por otro lado, el árbol del problema también nos entrega o nos solicita poder definir e identificar cuáles son los principales efectos producto de este problema principal identificado, que también tiene mucho valor a la hora de emprender, porque aquellos efectos que tiene este problema principal van a ser todos aquellos atributos de valor que van a tener relación con el cliente. Es decir, si tenemos un problema principal que tiene 2 o 3 efectos, es decir, que este problema que ocurre, por ejemplo, en las oficinas es la llegada tarde de los ejecutivos o del staff de cualquier lugar, ese problema que puede representar para la gerencia como un problema principal va a tener distintas causas. Por ejemplo, no poder responder a tiempo, no llegar a algunas reuniones, etc. Y esos elementos que ustedes van a poder luego identificar como atributos de valor a la hora de resolverlos van a ser sumamente útiles para también priorizar dónde están identificados aquellos componentes que deben ser resueltos primero que otros a la hora de buscar resolver un problema. Por otro lado, como también les mencionaba, algunas de las metodologías que existen para la generación espontánea de ideas son, por ejemplo, estas 3 que podemos ver acá: brainstorming, mind maps y storyboard, donde, por ejemplo, los mapas mentales son sumamente útiles para poder relacionar los conceptos que están involucrados en alguna problemática, y también nos permiten co-crear en conjunto a un equipo la estructura que resuelve aquí en el fondo la estructura que resuelve un problema. Y estas metodologías buscan en el fondo poder identificar de manera espontánea en conjunto a un equipo cuáles son esos elementos que nos van a permitir poder proliferar la creación de ideas. De igual manera, el brainstorming, que me imagino que ya lo conocen, pero también tiene una estructura que les vamos a compartir también en el material complementario para que lo puedan revisar e implementar. Siempre es importante que ustedes puedan considerar y evaluar cuándo utilizar estas metodologías. Por ejemplo, cuando nos encontramos en etapa temprana y frente a un problema, antes de pasar a la etapa de crear, es necesario poder tener estas instancias de retroalimentación o de creación de ideas en conjunto al equipo, de tal manera que se pueda nutrir desde los distintos puntos de vista una posible solución a atacar o una hipótesis a identificar. Así que siempre estas herramientas colaborativas de trabajo en equipo son sumamente útiles, porque lo que siempre se dice, que lo que está en la cabeza de uno no está en la del otro, y así todo se puede nutrir de mejor manera.
Por otro lado, como les había mencionado, uno de los elementos centrales de la metodología de Lean Startup es la identificación de hipótesis. Así que acá les comparto una herramienta que se llama Validation Board, que justamente es sumamente útil a la hora de organizar las hipótesis y cuál va a ser el proceso por el cual nosotros las vamos a validar. Así que acá podemos ver que en la parte superior vamos a poder identificar a nuestro segmento de clientes y la problemática que estamos resolviendo, dado que estos son los dos elementos del modelo de negocios que de modificarse van a alterar todo el resto de las casillas de un Lean Canvas. Y en la parte inferior, en el recuadro más grande, podemos ver los supuestos centrales, cuáles son aquellas hipótesis que nosotros estamos identificando tanto de nuestro segmento de clientes como del problema, que debiesen ser sometidas a un proceso de validación. En el recuadro amarillo se define cuál va a ser la hipótesis más riesgosa, es decir, la primera que va a ser sometida a prueba. En el recuadro inferior vamos a definir cuál va a ser el método por el cual vamos a validar o rechazar aquella hipótesis, por ejemplo, puede ser una entrevista. Y finalmente en el recuadro inferior va a ser cuál va a ser el criterio de aceptación para poder definir si esa hipótesis es validada o es rechazada. Por ejemplo, si nuestro método es realizar una entrevista a nuestro segmento de clientes, nuestro criterio de aceptación puede ser que el 80% de nuestros entrevistados declare sufrir la problemática identificada o que nosotros en el fondo le propusimos. Luego de que tengamos definido cuál va a ser la hipótesis que va a ser sometida a validación, el método el cual va a ser utilizado para validar o rechazar y nuestro criterio de aceptación, estamos en condiciones de salir del edificio a interactuar con nuestros prospectos y poder comenzar a validar o rechazar hipótesis. Cuando nosotros validamos nuestras hipótesis, por supuesto continuamos en carrera a seguir validando el resto de nuestras hipótesis. No obstante, cuando nuestras hipótesis son rechazadas, tenemos que detenernos a pensar si es necesario o no modificar el modelo de negocio establecido a la fecha, si es que esa hipótesis era demasiado crítica para el modelo de negocio. Por otro lado, con la intención de que ustedes conozcan algunas de las metodologías para el prototipo ágil, el diseño y su iteración, es que les voy a presentar de manera muy rápida, porque hay un módulo que profundiza justamente en esta metodología, pero vamos a hablar sobre Design Thinking, que es una metodología proyectual, sistémica, no lineal, ¿ya? Que es donde un proceso creativo para la resolución de problemas que se enfoca en comprender las necesidades de las personas, realizar pruebas rápidas, iterar o pivotear la solución según el resultado que se vaya obteniendo. Esta metodología tiene 5 fases, ¿ya? La primera es de empatizar, donde se busca entender cómo piensan, qué necesidades tienen a quien estemos obviamente sometiendo a este proceso, al igual que Lean Startup. Va a depender mucho del contexto en el cual lo estemos aplicando, pero cuando lo aplicamos al desarrollo de una solución, nuestra intención es poder comprender cómo piensan, quienes estén sufriendo el problema que va a resolver la solución que estamos diseñando, cuáles son sus necesidades y qué es lo que realmente les interesa o qué es lo que realmente les importa. Para luego pasar a la segunda etapa, que tiene que ver con definir, donde principalmente se busca sintetizar la información, construyendo un punto de partida desde el dolor significativo de nuestro usuario, que habilita la ideación. Una etapa donde se busca generar muchas ideas, por ejemplo, a través de las metodologías que les mencionábamos anteriormente, buscando ser disruptivos o innovador para construir una propuesta que en el fondo integre la etapa de empatizar y definir. Luego de que terminamos nuestra etapa de ideación, pasamos al prototipo, que básicamente tiene que ver con la construcción, es decir, el desarrollo rápido y sencillo, que permita recibir retroalimentación sobre nuestra propuesta. Comprendimos cuáles eran las necesidades o las problemáticas principales que sufrían nuestros usuarios para definir la información principal que queremos atacar o resolver. Luego, pasando a una etapa de ideación, que nos va a ayudar a construir la propuesta principal que va a habilitar el prototipo, es decir, materializar de alguna manera esa etapa de ideación para luego testear, que es básicamente simular en un contexto real
someter en el fondo a un contexto real este prototipo desarrollado para comprender de mejor manera al usuario y cómo este interactúa con nuestro principal o nuestro prototipo desarrollado en la etapa anterior. Así que estas son las principales etapas de la metodología de Design Thinking. Es muy importante y si nos damos cuenta tiene directa relación con Lean Startup definiendo otros dos pilares principales que van a ser sumamente necesarios y complementarios a la hora de desarrollar una nueva solución. Otro de los elementos que les comentaba al comienzo que tienen que ver con la metodología Lean Startup y que son sumamente importantes son las métricas claves. Porque cuando nosotros de hecho pasamos por la etapa de medir, necesitamos tener claridad de qué cosas son las que vamos a medir. Ya hablamos bastante con respecto a las hipótesis, que son justamente aquellos elementos que necesitamos validar o rechazar a través de un método, que lo conversamos justamente en la lámina, 2 láminas atrás, pero posterior a ese proceso de validación, cuando yo ya he determinado o validado las hipótesis más relevantes de mi modelo de negocio, necesito comenzar a construir otras métricas que me permitan ir entendiendo el comportamiento de mi cliente con este producto o este servicio ya desarrollado. Así que, ¿cómo identificamos las métricas más importantes para una startup? Ahí les dejamos también un libro que se llama Lean Analytics, que se centra principalmente en la identificación de métricas claves para cada una de las etapas en las que se encuentran o en cada uno de los estadios de desarrollo de un emprendimiento. Pero dentro del embudo principal nosotros nos vamos a encontrar con al menos 5 elementos o con 5 métricas que nos van a poder permitir entender el flujo de nuestros clientes en un funnel como el que podemos ver ahora. Las primeras tienen que ver con la adquisición, es decir, cómo encuentro a los usuarios, de dónde vienen, cómo interactúo con ellos. Eso lo hago a través de, no sé, redes sociales, lo hago a través de correo electrónico, lo hago a través de otro canal. Eso es súper importante que nosotros tengamos absolutamente medido cómo encuentro a mis clientes, de tal manera que pueda repetir el ciclo para poder traccionar nuevos potenciales prospectos. La segunda etapa tiene que ver con la activación, ya que son si su primera experiencia es o no es buena. Y eso se mide principalmente si es que su objetivo, por ejemplo, luego de que un prospecto llega con usted, es que se registre, si es que ocurre ese registro. Si es que no pasa, también es sumamente importante saberlo. Si es que en nuestra primera etapa, que es adquisición, tenemos 100 prospectos y realmente a la segunda solo pasan 5 o menos, la verdad es que ahí hay algo que mejorar, porque estamos logrando atraerlos con algún mensaje, por ejemplo, pero no estamos siendo capaces de canalizarlos para que sigan el proceso. El tercer punto tiene que ver con la retención, ya es si los usuarios vuelven. Así que también otra métrica súper importante a la hora de estar midiendo y entender cuáles son las métricas clave. Y el cuarto punto son los ingresos. Efectivamente, acá quizá es uno de los más relevantes, que tiene que ver efectivamente si es que están dejando su dinero en el producto, en el servicio que ustedes le están ofreciendo. Y por último, la referencia, es saber si realmente los clientes que están pasando por este proceso los están o no recomendando con terceros. Esa es una de las métricas más relevantes o que muestra o que refleja de mejor manera el desempeño de una solución propuesta. Si es que ustedes lo están refiriendo es porque realmente su producto o su servicio a esos clientes les gusta mucho, tanto que están dispuestos a referirlos con otros. Acá van algunas de las definiciones más importantes que les pueden servir a ustedes también para poder comprender tanto la etapa de adquisición, activación, retención y la referencia. Y finalmente conocer cuál es el concepto de conversión. Ese es un indicador que permite saber a qué porcentaje de clientes se ha conseguido vender realmente del total del público al que se ha llegado. Esta es una métrica muy relevante siempre a tener medida, porque también se los van a estar preguntando en cualquier ronda de inversión, presentación frente a algún inversionista, etcétera. Saber realmente cuál es la conversión de todos los clientes que llegan, cuántos son los que realmente están pagando por el servicio o el producto que ustedes están ofreciendo. Y por último, vamos a revisar dos principales conceptos, el de Customer Development, como les decía al comienzo, que tiene que ver con el desarrollo de clientes,
Esto fue una metodología desarrollada por Steve Blank, donde la primera etapa, que es el descubrimiento del cliente, la meta de esta etapa, justamente como su nombre lo indica, es poder encontrar cuáles son los clientes para tu producto y qué tan importante es el problema que están resolviendo para ellos. Como les decíamos, uno de los elementos útiles para esto, o las herramientas para la identificación del problema, es, por ejemplo, el árbol del problema, que nos va a permitir entender qué tan grande o qué tan complejo es para esos clientes el problema que ustedes han identificado. En esta fase de poder descubrir las hipótesis del problema, del producto y del cliente, para poder hacer esto, obviamente se debe dejar atrás algunas conjeturas, como les decía al comienzo, y no centrarnos en lo que nosotros creemos, sino más bien salir del edificio y comenzar a entender qué es lo que realmente le pasa a los clientes y qué es lo que realmente a ellos les complica. Para luego pasar a la segunda etapa, que tiene que ver con la validación del cliente, más que su descubrimiento, y acá es donde buscamos construir un roadmap repetible de las ventas. Principalmente es generar, como se dice en el ecosistema, una máquina de ventas que sea capaz de ir creciendo y llegando a más y nuevos prospectos. El principal concepto o de lo que nos queremos quedar de la metodología del desarrollo de clientes es que justamente nosotros tenemos que centrarnos en los primeros dos elementos, las primeras dos columnas, donde buscamos primero encontrar el Problem Solution Fit, es decir, si existe un problema que valga la pena resolver, desarrollar ese producto o ese producto mínimo viable que nos permita poder entender y poder obtener retroalimentación de nuestros clientes y, como les mostraba recién, nuestro funnel que nos va a poder permitir comprender cómo van avanzando los emprendedores a través de este proceso. Y avanzar hacia la validación de nuestro cliente, que nos va a permitir avanzar a la etapa del Product Market Fit, es decir, que si ya encontré un problema que vale la pena solucionar, ahora es encontrar el encaje del producto y el mercado. Por supuesto que va a requerir algunas soluciones, algunas mejoras, ese producto o el servicio que ustedes estén desarrollando, y es justamente en esta etapa en donde se desarrolla. Y cuando nosotros encontramos mejoras a nuestro producto, mejoras a nuestro servicio, justamente cuando se producen los pivotes que nosotros conocemos. ¿Y qué es un pivote? Principalmente es una corrección a la estructura diseñada para probar una hipótesis básica sobre un producto, la estrategia o el motor de crecimiento. Acá me quedo con una cita de Intuit que nos dice que el 52% de las empresas de Silicon Valley han sobrevivido pivoteando. Y hay un dato extra, es que generalmente se generan entre 2 y 3 pivotes antes de encontrar un modelo de negocios que funcione. Ninguna empresa ha estado fuera de este proceso de pivotar. Podemos encontrar empresas como Groupon, Instagram, incluso Facebook, que desarrollaron pivotes a su solución. Y aquí les dejamos un diagrama que nos muestra cómo vamos desde la idea y los distintos pasos, porque como decíamos al principio, tenemos nuestra idea, levantamos nuestra hipótesis, desarrollamos o creamos ese prototipo para poder medir y ver si esa hipótesis está rechazada o no, y si es que es necesario pivotar o seguir perseverando en nuestra solución. Pero lo más importante es entender que un pivote representa justamente una corrección estructurada a nuestro modelo de negocios producto de estas hipótesis identificadas. Hemos llegado al final de la sesión de Lean Startup. Les doy las gracias por su atención. Hemos visto entonces cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Los dejo invitados, primero que todo, a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a la Dirección de Incubación y Negocios, a Chrysalis, al espacio de prototipado Makerspace y al espacio de Cowork Atacama, y por supuesto a seguir conociendo todos los módulos que están disponibles en el campus virtual de Chrysalis. Hasta pronto.